Bueno, les cuento un poco cómo surgió este ciclo de webinarios, que ustedes vieron que hay 3 webinarios y un office hour. La propuesta un poco, ustedes saben que nosotros hacemos webinarios de distintas temáticas relacionadas a la tecnología, todas cosas que a las organizaciones les sirve, y en este caso dijimos, bueno, hagamos un ciclo de webinarios especialmente de campañas, porque sabemos que el tema de las campañas es algo que nos cuesta generalmente hacer en las ONGs, ¿no? Entonces, lo que pensamos fue armar estos 3 encuentros y un encuentro final con preguntas. A nosotros lo que queremos construir desde Wimbo es un espacio en el que cada vez seamos más organizaciones en las que hablamos del tema de campañas, que podamos intercambiar cosas que nos interesan, preguntas, cosas que van surgiendo, ¿no? Entonces, para eso, ahí como ven en pantalla, tenemos el hashtag que es con campañas. Nosotros los invitamos a que en Twitter, cada vez que, no sé, que vean algo que creen que es interesante compartir o que les generan dudas y demás, lo puedan poner ahí, nosotros cada tanto lo miramos y de alguna manera es tener una conversación con todos aquellos que estamos interesados. O sea, no queremos nosotros como decir, manejar esta conversación, sino que también las organizaciones se vayan apropiando un poco de ese espacio. Y bueno, les cuento un poco de qué van a ir los 3 webinarios, como para que, antes de arrancar, como para que estemos al tanto. El de hoy es cómo armar un brief. Ahora vamos a estar viendo qué es. Nosotros decíamos, bueno, pero la palabra brief se comprenderán las organizaciones. Bueno, ahora vamos a estar hablando más sobre eso. Después, la segunda es más una herramienta sobre cómo interconectamos o cómo plasmamos la campaña que tenemos en lo digital, que muchas veces entendemos que es un desafío grande para las organizaciones. Y por último, el tercer encuentro es de usabilidad. Es como, la usabilidad es poco conocida en el mundo de las ONG, pero está muy ligada a se habla mucho de esto cuando es usabilidad de los usuarios, es lo que nosotros los productos, lo que creemos, ¿no? Creemos, crear, bueno. Y realmente creo que va a ser algo que valga la pena, porque muchas veces lanzamos una campaña y no pensamos, por ejemplo, en todos aquellos errores que puede haber de cómo se conectan los espacios o aquellos imprevistos que puede haber. Entonces, esos son nuestros 3 títulos sugeridos. Pero lo que sí vamos a proponer es que ustedes de acá a... Esto es todo durante un mes, o sea, durante un mes vamos a hacerlo bien intensivo para que podamos llegar al encuentro final con muchas preguntas, con todos trabajando sobre esto. Entonces, lo que queremos es que ustedes nos vayan haciendo sugerencias. Hoy vamos a tener el primer webinario, y si ustedes tienen algunas cosas que les interesaría seguir profundizando, que dicen, bueno, en el que viene, que va a estar más ligado a herramientas, me interesaría conocer tal o cual, o me dijeron que, pero la verdad es que no sé cómo se usa y demás, nos los manden por mail, y vamos a estar poniendo el mail hacia el final del webinario, porque la verdad es que nosotros hacemos esto para que las organizaciones puedan usar los contenidos que generamos. Así que lo que más nos importa es que esto les sirva a ustedes, así que estamos trabajando para ustedes. Bueno, así que arrancamos porque no tenemos para dar más tiempo, y les cuento un poco de qué va, quiénes somos los que estamos hoy acá. Bueno, yo soy Majo, soy líder del proyecto de DataShift en Argentina, y a la vez trabajo muy bien en el área de comunicación hace ya bastante, y acá me acompañan hoy Mili, por un lado, que también se sumó al equipo de comunicación hace poco y está trabajando bastante con DataShift en este y otros proyectos. Y también tenemos a Nacho, de la agencia Natal, que también va a estar dándonos una mano en este webinario, y en los próximos seguramente también. Así que, dicho esto, les cuento un poco qué es DataShift, porque algunos se estarán ahí preguntando cuando yo hablo de DataShift, como si todos supiéramos. Lo voy a hacer breve porque no es el foco del encuentro de hoy. DataShift es un proyecto que surgió junto a Civicus y The Engine Room. Civicus trabaja a nivel global, The Engine Room también, más en algunas regiones sobre todo, y juntos estamos llevando adelante esta prueba piloto de este proyecto en Argentina, Kenia, Nepal y Tanzania. Lo que un poco estamos intentando hacer es promover que las organizaciones vean el poder que tienen los datos generados por los ciudadanos. Nosotros lo que queremos es que cada vez más organizaciones utilicen y recopilen datos generados por los ciudadanos. Un poco la idea es poder medir el avance del desarrollo, o sea, lo que a nosotros nos interesa medir son aquellos, o sea, lo que buscamos es
con los datos generados por los ciudadanos es poder visibilizar, por así decir, aquellas cosas que muchas veces los datos de los gobiernos o de los entes internacionales no están recopilando. Entonces nosotros sentimos que en ese sentido muchas organizaciones tienen mucha información que puede ser muy potente. Vamos a la próxima. Pero yo estoy mirando la pantalla, claro. Denme un segundo. Bueno, entonces, también DataGIF tiene 4 ejes, para que sepan, estamos muy ligados a género, por eso el webinario de género del mes anterior, que también se los recomendamos, que es de tecnología cívica, más ligado a género. Después estamos trabajando toda la línea de campañas, que esto se enmarca un poco en esto. Y bueno, como les decíamos, todo esto para poder medir los objetivos de desarrollo sostenibles. Bien. Bueno, entonces ya pasamos al tema del webinario de hoy, que son, bueno, el armado de brief, que es el primer paso de toda campaña. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Bueno, cuando en una organización queremos comunicar algo, un primer paso es pensar en una campaña. No lanzamos a comunicar así nomás, sino tener un plan detrás, pensar o sea, de manera estratégica, que muchas veces simplemente como nos lanzamos a comunicar en las redes sociales o donde sea, y bueno, hay un montón de herramientas y de pasos previos para que nuestro mensaje llegue a más personas. Bueno, las campañas sirven para informar, para sensibilizar o generar conciencia sobre algo, cambios de hábitos o motivar una acción, como puede ser, por ejemplo, una campaña de donaciones, etcétera. Y bueno, en este ciclo de webinarios nos vamos a centrar en campañas online porque desde Wingu creemos que la tecnología nos da muchísimas herramientas. Internet, bueno, nos da herramientas online y además es un medio en el cual estamos familiarizados casi todos en una medida. Y bueno, también, bueno. ¿Puedo decir algo? Vamos a hacerlo conversado. Y también nos parece que es interesante, sobre todo con esto de los datos generados por los ciudadanos, porque nosotros podemos tener una plataforma y hacer que todos los ciudadanos vayan dejando sus datos ahí. Entonces, eso es algo que por ahí, que si fuera en papel, si salimos a recolectar estos datos a la calle, sería más dificultoso procesarlos después, ¿no? Y también las campañas, esto vamos a estar hablando ya más en el tercer encuentro, las podemos hacer de alguna manera, nosotros llamamos open source, en el sentido de que cualquiera se puede apropiar de nuestra propuesta, por eso también Internet potencia las campañas. Claro, eso lo vamos a ver también en el segundo encuentro, que hablemos de las herramientas online también. Acá vamos a ver cómo armar un brief y cómo planificar toda la campaña previamente a lanzarnos en la plataforma online. Y bueno, después vamos a ver qué herramientas tenemos para medir nuestro impacto y todo eso y cómo va la campaña día a día. Bueno, estos serían como los pasos de toda campaña. Primero tenemos que recolectar los datos sobre el problema que queremos tratar. Por ejemplo, queremos hacer una campaña para recibir donaciones para un hospital, bueno, en qué condiciones está ese hospital, cuántas personas asisten, bueno, etcétera. Si los datos no están en ese momento, si no hay datos oficiales al respecto, es una buena manera comenzar a recopilar los datos nosotros mismos, después vamos a hablar sobre eso. Y una vez que ya entendemos bien el problema sobre el que nos queremos centrar, va a comenzar toda la etapa de armado de brief. Después de armar el brief, viene la etapa creativa, de creación de contenidos, y bueno, también es muy importante calendarizar y todo eso, se lo vamos a ver más adelante. La etapa de ejecución y después la etapa de medición. Ver cómo va nuestra campaña en el momento y después de concluida para mejorar en futuras campañas, ¿no? Así que nosotros lo vemos como un ciclo constante. Todo esto para siempre, bueno, medir sobre lo que estamos haciendo y mejorar en futuras campañas. Nosotros, ustedes saben que esta slide, la del ciclo constante, yo creo que es una que está en casi todas nuestros webinarios. Un poco porque nosotros creemos que, bueno, uno hace un plan, entendiendo, analizando la realidad, por así decirlo, y después se va dando cuenta que hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan, entonces estamos en constante mejora. Nosotros promovemos mucho eso, que no busquen salir con la perfección, sino que salgan con algo más o menos, pero que empiecen, que lo prueben. Y después vamos mejorando gracias a las métricas y a entender qué está pasando con nuestros mensajes.
Buenísimo. Y bueno, esto de pensar estratégicamente, también todas las campañas, era lo que decíamos antes de pensar antes de lanzarnos a comunicar, cómo podemos comunicar lo que queremos decir de la mejor manera posible para que llegue a más personas, y bueno, para que nuestro mensaje genere el impacto que realmente queremos. Así que bueno, Nacho, si querés hablar sobre el brief. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Bueno, dentro de la lógica, hola, ¿qué tal a todos? Dentro de la lógica del ciclo constante, planteamos la estrategia completa de la campaña. Y como dentro de la estrategia completa de campaña se piensa también el brief. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si sabemos qué es un brief, o sea, que en el sentido de la información. Las campañas, para producir una campaña como idea creativa, una campaña como estrategia o campaña como ciclo constante, como estábamos pensando antes, lo primero que tenemos que tener son los datos del cliente, vamos a decirlo, de la organización, para proveernos de esa información y hacer carne, digamos, esa información. El brief es eso, es el conjunto de información volcada en un papel. Muchas veces lo pensamos como, el brief se puede estipular en pasos o se puede hacer algo generalísimo, digamos. Muchas veces las organizaciones o el cliente te proveen de información muy general, muy abarcativa, muy grande, donde el trabajo de la agencia o el trabajo del grupo de comunicación es filtrar toda esa información y hacer un análisis productivo para luego ir para adelante y decir, bueno, vamos a pensar la parte creativa, vamos a pensar la estrategia, vamos a pensar en qué plataformas lo comunicamos. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Muchas veces nosotros vemos en las organizaciones que cuesta mucho esto de poner, como decía Nacho, todo en un papel, aquellos detalles, porque cuando nos ponemos a definir cuál es el objetivo, cuál es el tono, se desatan un montón de conversaciones hacia dentro de la organización, que es bueno porque nos ayuda a esto. Viene cuando uno dice, sí, tenemos una idea de un plan y vamos todos para aquel lado, y después te das cuenta que en realidad el otro había pensado, hubo cosas que no quedaron claras. Entonces el brief nos ayuda a esto, y es un desafío para las organizaciones, por ejemplo, cuando se lo pasan a los diseñadores o a los creativos, poder hacer ese traspaso de lo que uno tiene en la cabeza, de todo lo que imagina, a los. Entonces, bueno, por eso es tan importante tener. Sí, en realidad el texto informativo, que es el brief, nosotros cuando armábamos la presentación estábamos en discusión si era texto informativo, informe. Bueno, en realidad termina siendo un espacio donde podemos volcar el problema principal, primero la historia de la organización, quiénes somos, para qué tenemos esto, el problema el problema puntual de la campaña, o sea, qué queremos comunicar y para qué lo queremos comunicar, el público a donde queremos llegar y el objetivo puntual. Bueno, sí, porque es diferente el problema al objetivo. El problema es, tengo esta situación y mi objetivo es o modificar esta situación o comunicar el problema, o muchas veces no es problema, es algo lindo que queremos comunicar y que nos beneficia a nosotros como organización. Dentro de la presentación pusimos, pasame la presentación, por favor, acá. Empezar piramidal, pusimos misión, objetivo de comunicación, objetivos específicos y acciones concretas. Dentro de esa lógica de pensamiento de campaña, de pensamiento de brief, de esto de pensar piramidal, se vuelca al papel esto. Voy a dar un ejemplo. No quiero dar un ejemplo puntual de organización que empieza a hacer cosas, pero muchas veces en una situación, no sé, queremos comunicar lo del hospital. Entonces lo que se hace es, sabemos que el hospital tiene un público determinado, es un público recontra segmentado, está segmentado de forma etaria, todo lo que es edad, está segmentado en forma de la zona donde viven, está segmentado en edades, edades, género, zonas. Entonces, a partir de ese segmento nosotros ya sabemos el público, ese es el primer paso. El problema cuál es, queremos comunicar una sala o una situación que tiene el hospital, se piensa la situación, se piensa el problema. Y a partir de la situación del problema, nos damos la oportunidad, nosotros como espacio creativo, nos damos la posibilidad de discutir, porque frente al brief, con la información concreta, con la información dura, es el paso siguiente a pensar la campaña por la parte creativa. Los publicistas, los comunicadores, los diseñadores, o la gente que quiera participar de estos espacios interdisciplinarios de discusión, se tienen que dar la posibilidad de jugar con las ideas. Es como
es el paso 1, me parece, después de tener el brief armado como estructura. El brief es el dato duro, es todas las dudas concretas que nos tenemos que sacar. Nosotros tenemos que hacer un ida y vuelta con la organización, como espacio creativo tenemos que hacer un ida y vuelta, tenemos que consultarles si la información está bien, si nos está faltando algo, si la organización tiene una idiosincrasia particular que quiere abarcar en la campaña, porque nosotros como grupo creativo no sabemos hasta dónde vamos. Entonces, la organización nos provee de todo eso. El grupo que quiere la campaña nos provee de toda esa información para que nosotros nos explayemos de tal manera que después no haya dudas y que la gente que reciba eso a partir del análisis de datos que contaban las chicas antes y todo lo demás, la campaña tenga una inserción completa en el target, en el público segmentado. Buenísimo. Entonces, bueno, el primer paso de todo brief es definir el problema. Que bueno, como dijo Nacho acá, no siempre tiene que ser un problema, sino que bueno, puede ser algo positivo que queremos comunicar, pero bueno, vendría a ser qué es lo que queremos comunicar. O sea, como el punto inicial de nuestro mensaje. Cuál es el problema en cuestión, en qué contexto está sucediendo. Bueno, tenemos que tener la mayor cantidad de información acerca de aquello que queremos comunicar. Entonces, en este punto está la importancia de recolectar los datos. En el caso, bueno, del hospital, por ejemplo, queremos hacer una campaña de donación para para un determinado público, no sé, una sala, no sé. Pero, no, por ejemplo, estoy pensando en el caso de con el que estamos trabajando ahora, ellos ya están recolectando datos, por ejemplo, sobre la situación sociosanitaria de los pacientes que van a ese hospital. Claro. Entonces, bueno, el primer paso sería, bueno, saber qué tipo de personas van, cuál es la edad de esas personas, cuántas personas van, cuántos profesionales hay, en qué área está situado el hospital, si hay otros hospitales en la zona. Bueno, si todos esos datos no están disponibles por fuentes oficiales o por otro tipo de fuentes de datos, podríamos iniciar una campaña de recolección de datos generados por los ciudadanos, como hicieron desde esta organización. Perdóname, sí. Quiero mencionar algo. Es muy importante para cualquier tipo de campaña, cualquier tipo sea publicitaria, propagandística o de bien público. Ahora, si querés, detallamos un poquito qué es cada una de las cosas como para entender, es que sin datos no hay campaña. La campaña sin datos es la campaña que termina en la nada, que no termina haciendo ningún cambio. Entonces es importante siempre estar acompañado de los datos, porque sin los datos no tenemos contenido y no tenemos suficiente, yo lo que mencionaba, la idiosincrasia propia de la organización o la idiosincrasia propia del problema o de lo que queremos comunicar. Sí, también esto que decía Mili es el punto inicial desde el cual partimos. Si no tenemos esos datos iniciales, es muy difícil después medir cómo avanzamos gracias a nuestra campaña, ¿no? Claro. Bueno, y después, todo esto tiene que ver con el tema de los datos, cómo generar credibilidad en el caso de que nosotros mismos generemos los datos. Hay que, si trabajamos con otro tipo con datos generados por otras fuentes, pensar en de dónde vienen esos datos, buscar los datos correctos que queremos, o sea, no sobre cualquier cosa, sino sobre eso específicamente, y en el caso de que los recolectemos nosotros, tener mucho cuidado a la hora de la recolección. Si son encuestas, contactar quizás a un experto en datos para ver si esa encuesta realmente está bien pensada o no, si se pisan las preguntas, si hay algún tipo de problema, y ahora analizar los datos también. Son todas cosas a tener en cuenta. Sí, una cosa, muchas veces pasa que organizaciones empiezan a recopilar y después de un tiempo recién chequean, a ver qué información van a sacar, o sea, como una vez que lo analizan, qué información obtienen y se dan cuenta que les faltó un tipo de pregunta, por ejemplo. Entonces, es muy importante que ustedes piensen qué tipo de información quieren sacar al final para entender bien qué datos van a tener que preguntar. Buenísimo. Y bueno, el primer paso del brief era definir no el primer paso. Una vez que ya tenemos definido el problema, tenemos que definir cuál es el objetivo de nuestra campaña. Espera. Acá vamos a ir charlando. Acá Gloria nos pregunta, porque para no pasarnos, ¿cómo se hace para recolectar datos cuando tu público es muy abarcativo? Y esto es algo que nosotros sabemos que pasa mucho en las organizaciones. Bueno, ¿quién es tu target?
todos mujeres y hombres de 18 a 60. Bueno, entonces ahí lo que tenemos para sugerirles es que ustedes hagan foco en todo. O sea, para mí el éxito de las campañas es cuando uno entiende muy bien quién es su target. Entonces, porque después lo vamos a ver, pero uno está pensando como cuál va a ser el camino, los puntos de contacto que tiene esa persona, ese target con mi propuesta. Entonces, Gloria, lo que yo te propongo es que segmentes, o sea, que vos digas, bueno, mi target principal es este y los secundarios son estos dos. Y después los demás, bueno, van a ir llegando, porque siempre llega gente que uno no estipuló, pero cada vez las propuestas de comunicación, sobre todo en esta época de tanta comunicación y información, tienen que ser segmentadas, porque si no es muy difícil que uno se siente interpelado por ese mensaje, esa campaña que ustedes tienen. Gracias, Mili, perdón. No, está bien. Y bueno, después, bueno, a la hora de definir el objetivo, lo que siempre decimos es que tiene que ser algo que se pueda medir, que no sea una idea muy general, muy abarcativa, sino algo concreto, algo basado más en la realidad y que, bueno, que lo podamos medir y que sea limitado en el tiempo, realista también, o sea, que tengamos en cuenta el objetivo también en base a los recursos con los que contamos, ya sea de tiempo, económicos, también las personas, si tenemos un equipo de 100 personas, o si somos solamente 5 o algo así, bueno, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Sí, de hecho, las campañas también tienen eso, ¿no? O sea, no es comunicación, porque ¿cuál sería la diferencia entre campañas y comunicación? Esto está limitado en el tiempo, vamos a estar haciendo los equipos un esfuerzo mayor al que solemos hacer, entonces, y está bueno entender qué métricas voy a estar usando en cada periodo también, ¿no? Sí, no, algo que para mí, para volver a la anterior placa, en el objetivo, cuando lo menciona esto de específico, claro, mesurable, alcanzable, realista, limitado en el tiempo, es esto que dice Majo, es ponerse, decimos deadline, pero una fecha límite como decir, bueno, hasta acá, empezamos acá y vamos hasta acá. Y frente a eso tenemos un montón de cosas para pensar. Tenemos para pensar, ¿qué vamos a hacer? Primero de todo, ¿cuánto tenemos para hacerlo? Que ahora lo vamos a mencionar, esto de cuánto tengo cuánto tengo de económico para explotar en ese espacio, y cuánto tiempo de recursos humanos, y cuánto tiempo, ¿nos escucha bien? ¿Sí? Sí, algunos nos dicen que nos escuchan más o menos, seguimos un poquito igual y... Porque ya está al lado del micrófono. Bueno. No, bueno, esto, lo que quería remarcar esto, con respecto a lo que es fechas límites, del punto inicial del punto de fecha límite hay que pensar un montón de cosas que, como les mencionaba, en la parte económica, la parte de recursos humanos, porque esto es importante para la implementación de la campaña. Sin esto, sí se puede hacer la campaña, pero si no tenemos por lo menos estipulado que podemos gastar esto, a lo que tengamos, esto, y vamos a gastar este tiempo de trabajo en nuestro grupo, en nuestro equipo de trabajo, hay que organizarse. Sin estrategia, otro punto también, como decíamos, bueno, sin información previa, no tiene éxito la campaña. Sin estrategia para la campaña, sin planificación, tampoco hay campaña. Bueno, con respecto al tema target o al tema público, hay que pensar puntualmente a quién nos estamos dirigiendo. Primero, en el concepto del mensaje. Cuando se empieza la campaña, ya bajada la información dura, cuando ya la organización nos dio toda la información que necesitábamos, cuando ya tuvimos el ida y vuelta necesario para decir, bueno, ya sabemos cuántos años tienen, cuánto trabajo hacen, nos da toda la información, decimos, bueno, aquí nos vamos a dirigir. Es lo que preguntaba Gloria, era el tema de cómo segmentar ese público. Bueno, yo no voy a especificar ahora lo que te voy a contar en cómo segmentar el público, sino te voy a decir cómo pensar el mensaje para ese público. Porque el mensaje, que es el texto, es la información, es lo lindo de la campaña, es cómo nos vamos a dirigir a ese público. Vamos a decir, bueno, mi público es de 20 a 60 años, hombres y mujeres. Bueno, en realidad no es de 20 a 60 años, hombres y mujeres. Hay un público mucho, seguramente entre ese público tenés un potencial y dentro del grupo etario tenés algo mucho más alto. Y también para lo que es mensajes, se puede hacer algo genérico. Las marcas grandes de empresas, las marcas grandes internacionales o nacionales, ¿no?, que tienen un público amplísimo, no sé, en el caso de Coca-Cola o en el caso de
de empresas gigantes, el público es mucho más amplio, es de nenito de 5 años a un tipo de 80 que sigue tomando Coca-Cola. Entonces, los mensajes, el mensaje a cómo nos dirigimos, tiene que estar pensado a eso. ¿Cómo se piensa un mensaje? Bueno, el primer punto siempre es la idiosincrasia, que yo voy a repetir esta palabra porque es la bandera. La bandera es la idiosincrasia de cada organización o de cada empresa o de cada grupo que quiera comunicar. Cuando vos tenés la idiosincrasia, cuando vos sabés qué es tu producto y para qué está dirigido y para quién, vos ya sabés cómo comunicarte ese producto. Si yo no le puedo hablar a un adolescente con palabras estrambóticas, yo tengo que hablar con palabras concretas, sencillas. Si estoy comunicando a un chico, a un niño, tengo que comunicarme de una manera llana, flexible en la palabra. Si me estoy comunicando a un público como familia, como gente adulta, me comunicaré para esa forma. Entonces, siempre es muy importante para el concepto del crecimiento del producto, de la marca, porque la campaña es crecimiento de marca. Si yo tengo un producto determinado dentro de mi organización que yo quiero darle fuerza, nosotros podemos pensar el producto como marca. Sí, perdón. No, ahí tengo miedo porque muchas veces cuando hablamos con las organizaciones nos pasa que nos dicen, bueno, pero yo no soy una marca, no soy... Como que entendamos marca en el sentido amplio, ¿no? O sea, cuando yo pienso en Amnistía Internacional, pienso en algunas cosas como, claro, o pienso en el FITS, ahí me decía Nacho, en el FITS Festival de Innovación y Tecnología que hicimos hace poco acá en Argentina, la gente piensa en es un espacio descontracturado, el tipo de lenguaje que usamos es descontracturado, hay una cosa de donde interactuamos, los colores, hay muchas cosas que uno va construyendo la marca de su organización, por así decirlo. Entonces, solamente que tengan eso en cuenta cuando hablamos, y cuando Nacho habla de productos, ustedes no pueden pensar en programas, por ejemplo. A ver, me dice. Poner descartar. Acá nos salió una alerta y decimos, te corta. No, lo que quiero decir es esto, que piensen en el producto como sus programas, por ejemplo, o proyectos, ¿no? El FITS para nosotros es un proyecto, Donar Online es un proyecto, y cada uno es muy diferente el uno del otro porque tiene su propia marca, por ejemplo. Sí, me voy a corregir, en vez de producto hablemos de proyecto. Sí. Y yo cuando me refería a marca también es eso, es la construcción de un símbolo, me parece que también es más lindo pensarlo de la forma, la construcción de un símbolo que acompañe la idea que nosotros queremos fomentar. ¿Sigo? Me parece que, bueno, es importante esto, el lenguaje, cómo nos vamos a comunicar, el tono, cómo nos vamos a comunicar, y pensar siempre esto del tono, el lenguaje, y pensar los canales que vamos a usar. Porque dentro de ese mensaje, dentro de ese texto, lo textual, tenemos que llegar a pensar de qué forma lo vamos a aplicar. En el tema de mapas de aliados, que la otra es pensar los grupos influyentes que tenemos acompañándonos para que la idea sea concreta. O sea, si tengo la ayuda de espacios gubernamentales, pienso en el espacio gubernamental. Si tengo organizaciones que participan, que me acompañan en la idea, me uno a ellos para pensarlo. Le presento la idea, tengo discusión. Lo más importante de las campañas, también es como, todo es importante, pero es la discusión. Yo les recomiendo siempre una mesa chica de discusión, donde se puedan decidir cosas, pero en el proyecto en sí, permítanse la crítica de los demás, por un tiempo determinado, porque de esa forma la campaña va a tener más ojos, más opiniones, y a partir de los ojos y las opiniones se construyen mejores cosas, como todo. Como todo, de hecho nosotros siempre decimos, ¿no?, que para cualquier proyecto es importante poder involucrar a todo el equipo, porque si no es muy difícil llevarlo adelante con pocas personas. Acá, Joana nos preguntaba con esto de qué es importante, nos decía, bueno, para el éxito en las campañas, ¿dependen de la causa? Yo ahí, empiezo yo con mi opinión y después la seguimos. Yo creo que no, o sea, muchas veces tenemos causas o tenemos hechos muy concretos que son muy movilizadores y que uno diría, wow, si yo le cuento esto, y cuando uno lo cuenta uno a uno, es muy fuerte, pero la verdad es que la campaña es tan compleja porque nosotros armamos una idea de un plan de algo, armamos el contenido y demás y lo mandamos a las redes, en este caso no sé, redes sociales, lo que sea, y la verdad es que está fuera de nuestro alcance lo que pase con eso. Entonces muchas veces, si por ejemplo ustedes tienen una causa muy movilizadora, pero
la campaña es texto plano, no tiene imágenes movilizadoras, es muy difícil hacer llegar la historia que vos estás contando en el cara a cara a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces me parece que eso es un desafío. Sí. No, porque en el caso voy a dar, con respecto a la pregunta, de cómo pensamos nosotros el ejemplo del FITS, cómo fue el armado de ese proyecto, cómo lo pensamos. El FITS puede ser exitoso o no exitoso, termina siendo un proyecto exitoso, porque la gente termina acercándose a eso. Pero para armar ese proyecto, ese producto, Wingu lo que hizo fue, ¿qué hizo? Primero pensó a quién estaba dirigido. Sí. Primero de todo, ¿cuál es nuestro público como organización? Y nosotros como organización, ¿qué estamos buscando? ¿Qué nos está faltando? Y un espacio que se pueda discutir, que se pueda hacer, tenga workshops, que tenga esto, que tenga lo otro, que es lo que tiene el FITS. Me parece que es un ejemplo lindo para remarcar porque es más como práctico nuestro, que cada uno tendrá dentro de la mesa otras campañas a realizar. Me parece que usted también puede llegar a conocerlo, lo del FITS. El FITS, toda la marca, desde el logotipo que se pensó, que eso es algo que quiero volver a mencionar, el tema del mensaje. Cuando uno termina de hacer el mensaje textual y ya está corroborado que la idiosincrasia está puesta sobre el mensaje textual, la campaña tiene que volverse visual. Cuando la campaña se vuelve visual, es de la misma forma que armaste el textual. Ese mensaje, ese eslogan que se piensa. Solamente que se corta. Bueno, sí, ese mensaje textual se tiene que volver visual. ¿Cómo se vuelve visual? Bueno, nosotros en el último FITS, por ejemplo, pensamos esto de un festival de innovación y tecnología social, es un producto de ideas y demás. Bueno, hicimos, ¿qué hicimos? Si le pasamos un brief a los diseñadores de Wingu que trabajan de forma hermosa porque tienen muchas ideas y aparte de ilustradores, tenemos la posibilidad de eso en el equipo. Y los chicos que hicieron, agarraron esa idea, esa forma de pensar que los creativos de Wingu habían pensado y lo transmitieron en una lamparita con un cerebro arriba. Digo, ahora si quieres después les compartimos cómo es, pero esa imagen textual, esa idea terminó siendo una imagen visual, que si sale bien, eso se transforma en una marca. Eso es lo que hablábamos de marca. Esa marca no es necesario que tenga lo textual, porque ya siendo marca visual está acompañada de toda la subjetividad propia del producto. Temas importantes. Ahora pasame la otra, por favor. Espera, vos algo antes que pases, Nachi, porque vos decís, bueno, acá tienen los diseñadores y los creativos, solo para que estén al tanto, por ejemplo, muchos de los que nos ayudaron a armar, en este caso el FIT, eran voluntarios. O sea, una vez que tenemos el brief bien delimitado de lo que vamos a hacer y demás, yo quiero que sepan esto, que ustedes también pueden hacerlo. O sea, nosotros somos un equipo grande con los voluntarios, como que también vamos aprendiendo mucho en el día a día de lo que hacemos, ¿eh? El primer año, por ejemplo, con la ilustradora que también era voluntaria, nos costó más. El segundo ya lo sacamos mejor. Y también al principio nos costaba transmitir las ideas, ¿viste? Uno tiene una idea de los colores, de cómo va a ser y demás. Y después ves que no hay nada que ver. Y dices, pero esos animales, no me acuerdo ¿de dónde salieron? Y entonces, bueno... Y el tiempo, y también esto de que dice Majo, para que el segundo FITS que hicimos, la marca esté consolidada y después preocuparnos por otras cosas dentro de la propia campaña, nos tomamos un tiempo determinado. Con el trabajo de los voluntarios no se trabajó con un mes de anticipación. Nosotros teníamos el festival, en nuestra fecha límite era el festival, la marca se trabajó con muchos meses antes. Entonces, a partir de la construcción de la idea, pudimos llegar con un deadline, con una fecha límite, muy cómodos. Ahora, no significa que el FITS está como marca instalada. Nosotros vamos a seguir trabajando el producto, como dentro del ciclo. Espera, una cosa, acá nos preguntan sobre la marca, si es el logo, lo dejamos para el final porque vamos a estar cortos de tiempo y vemos, así que Rubén, lo anoto para seguir después, si quieren siguen. Buenísimo, bueno, esto de los recursos ya lo vimos, Sí. Tener en cuenta también es muy importante el tema del tiempo, ¿no? Si tenemos, ahí está, como hablamos del FITS, bueno, lo tomamos con mucho tiempo, pero bueno, si hubiera sido más sobre la fecha, también, bueno, evaluar todo el tema de la campaña en base a lo que tenemos. Sí. Bueno, esto sería un pequeño resumen sobre lo que vimos hasta ahora del brief para que a ustedes les quede. Igualmente después se pueden descargar un documento que hicimos acá en Wingu sobre cómo hacer una campaña, que está todo muy detallado, que les va a servir bastante por si les queda alguna duda o algo así. Sí, por ahí les compartimos el webinario que viene. También. Así, buenísimo. porque por ahí ahora no lo tenemos listo para descargar, lo que vamos a hacer es traerle, ¿sí? Sí, ya está. Bueno, genial, ahí lo compartimos. ¿No?
Buenísimo. Y una vez que está todo el brief armado, viene la etapa creativa, Sí. que es la etapa más linda de toda campaña, pero siempre sobre la base, o sea, de un brief ya armado, ¿no? Es mucho más fácil. Bueno, y tenemos que el primer paso de la etapa creativa es, bueno, definir cuál es la idea principal de toda nuestra campaña. Y acá lo que quisimos decir con incluir palabras clave, que no sabíamos cómo decirlo de otra manera, también pensamos la manera de hacer este slide, que se entendiera mejor, es que, bueno, el eslogan o lo que sea tiene que tener también la identidad de la campaña, o sea, no usar palabras que no tengan nada que ver, o también mismo la identidad visual tiene que estar ligada a lo que queremos transmitir. ¿Querés? No, Nacho? no digo que es lo que está diciendo ahí en la placa. Sí. Me parece que, bueno, que es lo que estuvimos hablando antes, es como, vamos reforzando, pero es puntualmente, permítanse jugar con todo esto, permítanse la discusión y permítanse llevar a cabo de lo textual a lo visual, es como decía Mili. Y bueno, ahí en las placas estamos repitiendo más o menos, pero es todo el tema del equipo en la previa, y ahora estamos hablando de la construcción de la historia. Nosotros para armar una campaña tenemos que empezar una historia, lo digo brevemente. Dentro de la lógica de deadline, de fecha límite, para la campaña misma hay que empezar una introducción, un nudo y un desenlace. Pero no en estrategia de fecha, sino para pensar la historia. Si yo quiero comunicar algo dentro de la campaña, como estamos hablando del hospital, tengo que pensar la campaña con una introducción, donde muchas veces la introducción lo único que hace es mencionarle al público el problema, muchas veces pasa eso, pensemos en el caso de comunicación digital, nos basamos en una plataforma como Facebook, por ejemplo, que hacemos una campaña concreta donde, esto es bien concreto, introducción 9 desenlaces. En la introducción, en las primeras placas, lo que hacemos es, contamos el problema. El hospital tiene este problema puntual, ¿está bien? Con el acompañamiento, de algo más de información. El hospital tiene tal problema, si querés saber más, ingresá a tal lugar o escribinos y te contamos. Algo donde se pueda, donde la gente que le interese se abarque un poco más. El nudo es el problema, pero ya te estoy dando una solución o una mejora a ese problema dentro de la propia campaña. Y el desenlace es, vos ya estás enterado, ya quisiste participar, y si no participaste, yo en el desenlace hago algo como, te lo remarco, lo que pasó antes, pero ya te estoy dando una solución, un resultado de lo que planteamos. Por ejemplo, en el caso del hospital, en el nudo dijimos que el problema era tal, de forma un poco más chica, y ya el nudo de la historia te está diciendo, lo resolvemos de tal manera, sumate. Por ejemplo. Y el desenlace te digo, gracias a que vos te sumaste, resolvimos tal y tal cosa. Si querés participar, o sea, la historia, la campaña, tiene que tener un final, porque si no, termina siendo en tren, que termina siendo vacía. Hay que pensar todo, o sea, desde la comunicación funciona así. Yo, desde armar un texto, armar una imagen visual, armar un concepto visual, tengo que pensarlo de esa forma. Siempre con coherencia. Sí. Bueno, y después esto de los canales, igual lo vamos a ver más en el próximo webinario cuando veamos los canales online, pero bueno, también que todo contenido tiene que estar en función de los canales en los cuales lo vamos a comunicar, pero bueno, eso lo vamos a ver. Exacto, como adaptado a cada espacio, pero también conectado, y entender cómo se va trasladando el usuario, quien navega por mi propuesta, cómo se va conectando. Todo eso. Eso vamos a estar charlando en la que viene, más las herramientas. Bueno, y después agregamos también esta parte de comunicación visual, que bueno, medio lo estuvimos hablando ya, pero bueno, ver cómo las imágenes también podían transmitir información y comunicar lo que queríamos decir en la campaña. Y también este tema siempre de la coherencia y la identidad visual, tanto de nuestra organización como del tema FITS. Perdón, quería dar un ejemplo del FITS y justo vi Es que el FITS nos terminó marcando la toma. No, como, por ejemplo, o sea, tanto de la organización como del proyecto concreto que queremos comunicar, que ambas cosas estén en relación, digamos, pero también que la campaña, si es sobre algo específico, tenga su propia identidad. Por eso pensaba en el tema del FITS, que bueno, Wingu tenía una identidad propia antes del FITS, pero bueno, pensamos el FITS como algo dentro de Wingu, pero algo aparte también, en relación y con coherencia todo. ¿Puedo decir una cosa? Ahí también esto está ligado a lo que nos preguntaba uno de los chicos sobre el tema de la marca,
Y en realidad, por ahí me gustaría volver más a campañas y pensar cómo cada campaña tiene su marca, su branding, por así decir. ¿Qué quiere decir esto? Que mi organización tiene toda una imagen, unos atributos que yo suelo comunicar, valores que yo suelo mostrar a través. Es como que ustedes se pueden dar cuenta, o sea, le preguntan a alguien, bueno, ¿qué te parece? A alguien que los conozca, ¿no? ¿Qué es lo que, en este caso, Wingu te transmite? Y bueno, es esto, esto, esto. Eso de hecho se puede medir, se puede hacer todo y demás. Pero lo mismo con las campañas, o sea, es muy diferente, por ejemplo, las campañas de Greenpeace con las campañas de World Wide Foundation, WWF. Les propongo que lo comparen y vean cómo están muy alineadas con la personalidad, por así decir, entre comillas, de cada organización. Greenpeace va mucho más al choque en sus campañas, te muestran las topadoras, en este caso en el norte argentino, y Worldwide te muestra una imagen por ahí más, generalmente con animales, que es más linda, pero tiene una frase fuerte. Greenpeace juega siempre con esto del gigante de Goliat y demás. Me parece que es interesante que puedan ver esas cosas. Cómo la campaña tiene su propia marca, por así decir, que es importante que esté alineada a la suya. Bueno, y acá habíamos puesto así unos ejemplos de cómo habían pasado de una idea a una imagen que nos parecieron bastante interesantes, como una imagen fuerte también. Y también con el tema de los recursos, y quizás para esto no se necesitan recursos enormes, sino que con saber un poco de edición de imágenes y con tener una buena idea, ya se transmite un montón. Así que bueno, les dejamos estas imágenes para que les sirvan también como disparadoras. Y bueno, también esto que habíamos hablado de la estrategia paulatina, no solamente de introducción, nudo y desenlace, sino también pensarla de manera calendarizada, ¿no? Cómo sostener lo que queremos decir en el tiempo, no ir solo un día con un mensaje, sino cuando las campañas son sostenidas en el tiempo, nada, es como que el mensaje que llega... Sí, claro. se va transmitiendo también, como decía Nacho, a través de cada etapa. Por ejemplo, si ustedes, yo les recomiendo que a los que les interesa esto de cómo contar historias, el sistema de storytelling, las campañas se pueden utilizar ese recurso, ¿no? Y en cada etapa, o sea, una vez que tenemos una historia completa de aquello que queremos contar, podemos ir transmitiendo concretas. Entonces me parece que está bueno. Y eso les recomiendo que busquen porque hay un montón de cosas. Bueno, y bueno, estos son los próximos webinarios, así que ya... Bien. Esto, bueno, como sabemos, es a seguir teniendo otros 3 webinarios más que yo les dije. Sí, pero primero me gustaría saber como que tengamos un espacio ahora más de intercambio, o sea, nosotros lo estamos leyendo a través del chat, como que vayamos a las preguntas y a las cosas que tienen ganas de profundizar, así aprovechamos este espacio que busca hacer como más colectivo de construcción, ¿no? Entonces voy haciendo algunas de las preguntas que nos fueron haciendo. Uno de los chicos nos preguntaba, entonces, ¿la marca es un logo del proyecto? Bueno, permiso. ¿Cómo se llama el amigo que preguntó? Ay, no, ¿sabes qué? No sé, bueno, no tengo un cuaderno. Bueno, el que preguntó que vuelva, levante la mano ahí, que nos mande, así lo saludo. Rubén, hola. Bueno, lo que yo pienso con respecto a lo que es marca y logotipo, pregunta él, o logo. Él en este caso nos dice, es un logo del proyecto. Sí, como una imagen, algo más amplio, sí, como imagen. En realidad la marca no es solamente eso, la marca la marca pensarlo como un símbolo. Y los símbolos, la mayor parte de los símbolos están acompañados no solamente de una imagen, de un concepto visual, sino de un concepto textual, de un concepto hasta propiamente ideológico, en la idea de la marca, o sea, qué quiere, hacia dónde quiere ir, para qué existe, qué beneficio trae. La mayoría de las marcas, cualquier producto, proyecto, hasta una sopapa, una virulana para limpiar lavar un plato, hasta un proyecto grande y mucho más ambicioso de una sala de un hospital que quiere tener una mejora, todos tienen algo para dar, hasta lo malo tiene algo para dar. Entonces dentro de la propia lógica de la marca, no es necesario solamente el espacio visual, sino el símbolo que lo rodea y que lo acompañe, que ese símbolo produce o trataría de producir algún cambio beneficioso.
Bien, acá Adrián nos pregunta, yo no termino de comentar, es ¿cómo sabemos cuál es la mejor, te la pregunta yo me voy respondiendo Dale, digo, pero ¿se escucha bien? ¿cómo sabemos cuál es la mejor cadencia para hacer la campaña en el tiempo? La mejor cadena me imagino que se refiere. ¿A qué vos estás hablando de etapas en tiempos concretos? Adrián, contanos un poco más, así la entendemos y te respondemos. Si quieres avanzamos con otra. Sí, sí. Acá tenemos otra que también está buena, que dice, ¿cómo podemos medir si que realmente impactó al público objetivo? Entonces yo te diría, María Ignacia, que una de las cosas importantes para toda campaña, que no lo mencionamos, pero porque por ahí va a estar más en el presente esto en el segundo webinario, es el tema del llamado a la acción. O sea, nosotros tenemos que tener muy claro qué queremos en este recorrido que vamos a estar proponiéndole a los usuarios de la campaña, las personas que interactúen con nuestra campaña, un recorrido en el cual en algún momento hay acciones concretas, por ejemplo, ya sea firmar la petición, déjame los datos, esto que decíamos, si es de un hospital y queremos tener más información, bueno, déjame la información de tu barrio, lo que sea. Entonces vos después con eso vas a poder decir, bueno, yo te esperaba con los esfuerzos que hice llegar a 200 respuestas, 200 firmas, lo que sea, y llegué a menos. Y después, en términos de target, te diría que lo vas a tener en la edad de esas personas, si les pedís la edad, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. Me parece importante también, justo con lo que estaba preguntando, es esto, lo que hablábamos antes, la introducción de un desenlace, y por otro lado, la calendarización de la campaña hace eso, te da la posibilidad de reforzar la idea. Si vos venís esperando 200 respuestas de algo, o 200 solicitudes, cualquier cosa que necesites, en un tiempo determinado calendarizado, cuando llegas a esa fecha de calendarización, decís, no, no llegué a esto, listo, le doy un refuerzo. Entonces a partir de ese refuerzo yo lo que hago es sostener la idea y darle mucho más ímpetu. Por eso sirve la introducción de desenlace y por eso sirve también la calendarización. Bien, y acá me preguntan, entiendo que el brief no se incluye en la parte creativa. No, el brief tiene que existir sí o sí para llegar a la etapa creativa, porque sin el brief, ese dato duro, esa información concreta, donde está diciendo el target a quién te está dirigiendo, el presupuesto que tenés para hacerlo, toda la información dura, sin toda la información los creativos no pueden pensarlo. ¿Cómo cocinas sin comida? O sea, ¿cómo andás? Andar con el auto sin motor, es tener el chasis solamente. O sea, lo que tenés que tener es el contenido, el armado de esa información para producir la idea creativa. Si no, no funciona, porque estoy pensando algo sobre la nada. Quiero ayudar al hospital, pero no sé ni qué sala tiene, ni a qué público se dirige, o sea, sí o sí. Sí, ahí, Gabriela, lo que te diría es, nosotros en este documento que les vamos a compartir, ¿cuándo se los vamos a compartir? Está ahí para descargar en el GoToMeeting. Ah, genial, ya está puesto en la herramienta, me dicen. Están todas las preguntas que debería contener el brief. Y vas a ver, cuando le quieras empezar a pensar la campaña y demás, son preguntas complejas, o sea, que te llevan mucho tiempo porque eso es todo como el contenido que vas a tener. En los espacios de creatividad o de las agencias, el peor lugar para muchos es la construcción del brief. Es el momento, esto es un dato de color. Lo más lindo es el espacio creativo, porque estamos para jugar. El otro es conseguir la información, saber lo que necesitamos, bueno, o sea, la información dura. Bien. Acá nos dice Adrián, yo pensaba hacerla de atrás para adelante. Bueno, en esto de atrás para adelante, Adrián, en pensar piramidal, viste que como entrábamos esa slide en un momento, un poco lo que queremos hacer es eso. Uno normalmente tiene un objetivo final que tiene ganas, que quiere alcanzar, que está siempre alineado a la organización y que también en muchos casos puede estar alineado a los objetivos de comunicación, porque uno va alineando en base a lo de la organización. Pero entonces, este objetivo, para llegar a este objetivo principal, vamos a tener que tener muchas acciones que van a estar encadenadas. Entonces, me parece un súper ejercicio esto de decir, bueno, quiero tal cosa, y ahí tal cual, yo quiero que esto pase el 30 de octubre, perfecto. Para el 15 yo ya tengo que estar teniendo las métricas para ver si fui bien o no, por decir algo, ¿no? Entonces, para el 1 de octubre voy a tener que estar lanzando toda la comunicación, primero en redes sociales y después la va a llevar a la web. Como me parece una buena estrategia la que vos decís de ir hacia atrás, porque cuando uno va hacia atrás, te das cuenta de todo lo que te queda en el camino, de que muchas veces perdés.
así que está bueno. Después, a ver, me dicen, el brief es Rubén pregunta, ¿el brief es la información previa? Sí, es la información previa. El brief tiene dos partes, la información previa filtrada por vos, porque para que se transforme en un brief, yo tengo que agarrar toda esa información que me pasan, que es un lío, y organizarla de tal manera para poder segmentarla en target, en el tipo de campaña que querés, en los canales de comunicación que querés, no canal como canal de televisión, sino el canal como redes sociales, gráfica, textual, o sea, los diferentes canales que lo vamos a hablar en el próximo, pero me parece que puntualmente es eso, el brief es, me perdí, el brief es, me perdí, estoy hablando que el brief es eso, no te vuelvo a hablar, es eso. Vamos cerrando, tenemos una última pregunta que está buena, o sea, hay un montón, pero vamos a elegir una, y vamos cerrando porque tenemos algunos anuncios más de cosas que se vienen. Entonces nos preguntan, ¿el brief va sobre la situación que aborda la campaña y el cambio que pretende lograr la campaña? Sí, es eso. El brief es un informe de la campaña, es la información, es esto lo que venimos diciendo, es la información dura de la campaña para que para que exista la parte creativa. O sea, sí, va sobre la campaña porque es la información dura. No, pero incluso, Daniel, también lo que estoy pensando es, vos muchas veces tenés acciones que ya has hecho antes y que sabés si funcionaron o no. Entonces todo eso también es parte del contexto de tu campaña. Eso también va en el brief porque de alguna manera ayuda al creativo, al diseñador, a quien sea, a entender qué cosas hiciste antes, qué tonos usaste, qué colores usaste. Entonces, contiene también la historia. Así que eso es importante. No, es análisis del producto o del problema, construcción del brief, tengo el brief armado, tengo la información y posteriormente a eso, cuando ya está todo eso, es la parte creativa y la producción de la campaña. Bien, por último, ahí Natalia nos dice que estaría bueno que visualicen un modelo de brief. Natalia, está para todos, se lo digo esto, está para descargar el modelo de brief. Si no está suficientemente claro en la herramienta, después te lo podemos mandar. Solamente decirles esto, que los esperamos el viernes que viene, vamos a estar viendo las herramientas, cómo se conectan, el tema también un poco, vamos a andar un poco más en el tema de públicos y targets, y esperamos sobre todo sus consultas por mail, que ahora les vamos a poner la dirección a la que nos van a mandar, para que nosotros podamos incluir aquello que a ustedes les interesa que profundicemos, ¿sí? Así que estaremos esperando eso. Y el lunes, no, hay otro webinario ahora. Si quieren sumarse a el lunes que viene, hay un webinario que es más de recaudación de fondos, pero cómo generar fidelidad, también están invitados a eso. Bueno, por nuestro lado... Yo quiero decir una última cosa. Dale, Angie. Vamos cerrando con el... Sí, no, yo quiero decir una sola cosa, lo último. Pensando en términos de etapas y poniendo un concepto para cada una de las etapas de lo que estuvimos hablando, para mí el primer punto es idiosincrasia, saber qué tipo de idiosincrasia necesitamos para la campaña, qué idea tiene la campaña para producir, o sea, todo el bagaje propio de la campaña, del producto, del contenido duro. La coherencia es el otro punto, o sea, siempre tener una coherencia en todos los productos, desde el mensaje textual, del mensaje visual, hasta la propia campaña en cada una de las etapas. Y por último, para llegar a la etapa creativa, las ideas. A partir de la construcción de las ideas y de la discusión, se puede llegar a un montón de cosas muy lindas y muy productivas. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por los mensajes lindos que nos están mandando y nos vemos en principio el viernes que viene para seguirla. Abrazos. Chao. Chao.